Cuentos rusos anónimos. La luz que nadie ve. En aquellos tiempos, cuando el siglo XIX tocaba a su fin en Rusia, vivía en la provincia de Tula un hombre llamado Dmitri Nikolaevich Volkov. Tenía 47 años, era consejero de Estado, poseedor de 300 almas y de una hacienda que, aunque no era de las más grandes, bastaba para que sus vecinos lo envidiaran y sus superiores lo respetaran. Era alto, de frente despejada y ojos grises que parecían siempre calcular el valor de cuanto veía. Vestía con discreta elegancia, hablaba con mesura y jamás permitía que la pasión desordenara sus gestos. Así lo describían todos: un hombre sensato. Dmitri Nikolaevich había construido su vida como se construye una buena casa de ladrillo, con paciencia y cálculo. Se casó con Bárbara Alexandrovna, hija de un general, no por ardor juvenil, aquel ya lo había gastado en su juventud con actrices y gitanas, sino porque una esposa de buena familia era necesaria para ascender. Tuvieron 3 hijos: el mayor, Sergei, destinado a la milicia; la hija Olga, a quien educaban para un buen matrimonio; y el pequeño Misha, de 9 años, de temperamento soñador y frágil salud. Por las mañanas, Dmitri Nikolaevich se levantaba temprano, revisaba las cuentas con el administrador, dictaba cartas, recibía visitas de importancia y por las tardes paseaba por sus campos en un cochecillo inglés, observando cómo el trigo crecía o cómo los mujiks segaban con lentitud que le irritaba. Por las noches jugaba a las cartas en el Club de la Nobleza o leía los periódicos de San Petersburgo, comentando con severidad los desórdenes que agitaban el imperio. Creía firmemente que el orden era la primera virtud del hombre civilizado y que el desorden provenía siempre de la ignorancia o de la debilidad del alma. Sin embargo, había momentos, raros, casi vergonzosos, en que una inquietud extraña lo asaltaba. Solía ocurrir al atardecer, cuando el sol se hundía detrás de los abedules y una luz dorada y metálica bañaba los campos. Entonces, Dmitri Nikolaevich sentía, por un instante, que toda su vida era como un traje bien cortado pero vacío. Sacudía la cabeza, encendía un cigarro y se decía que tales pensamientos eran propios de hombres ociosos o de enfermos. Él no tenía tiempo para eso. Un invierno particularmente crudo, Misha cayó enfermo. La fiebre lo consumía. Los médicos venidos de Moscú hablaban de pulmonía, de sangrías, de aires puros. Bárbara Alexandrovna pasaba las noches junto a la cama del niño, pálida, con los ojos hundidos. Dmitri Nikolaevich entraba, se quedaba unos minutos, ponía la mano en la frente ardiente del pequeño, murmuraba palabras de aliento y salía a su despacho para seguir trabajando. La vida continúa, se decía. No se puede detener el mundo por una enfermedad. Pero el mundo se detuvo. Misha murió una noche de febrero, mientras la nieve azotaba las ventanas. Dmitri Nikolaevich estaba en su despacho revisando unos documentos sobre la venta de un bosque. Cuando el criado, tembloroso, le dio la noticia, no sintió nada al principio. Solo un vacío extraño, como si le hubieran comunicado la muerte de un desconocido. Entró en la habitación del niño. Allí estaba Bárbara, inclinada sobre el cuerpecito ya rígido, sollozando sin ruido, como si temiera molestar. Olga y Sergei, convocados, miraban desde la puerta con rostros de piedra. Por primera vez en muchos años, Dmitri Nikolaevich no supo qué hacer. Se acercó a la cama, tocó la mejilla fría de su hijo y de pronto un pensamiento terrible lo atravesó. Yo no lo conocía. Había visto crecer a Misha como se ve crecer el trigo, de lejos,
sabiendo que estaba allí, pero sin detenerse nunca a mirarlo realmente. El niño había tenido miedo de la oscuridad, le gustaban los cuentos de campesinos sobre espíritus del bosque, dibujaba pájaros torcidos. Dmitri Nikolayevich nunca había preguntado por esos pájaros. Los días siguientes fueron un tormento gris. Los funerales, las condolencias, las caras compungidas de los vecinos. Todo le parecía falso, teatral. Volvía a casa y se encerraba en su despacho. Bárbara había envejecido 10 años en una semana. Ya no hablaba con él más que de asuntos prácticos. Sergei pidió permiso para volver al regimiento antes de tiempo. Olga lloraba en silencio en su habitación. Una tarde, huyendo de aquel silencio que lo ahogaba, Dmitri Nikolayevich salió a caminar por los campos nevados. Llevaba un grueso abrigo de piel, pero el frío le penetraba igual. Caminó sin rumbo hasta llegar a la isba de un viejo mujik llamado Fiodor, conocido en la aldea por su sabiduría sencilla y por no haberse inclinado nunca ante los señores más de lo necesario. Fiodor tenía casi 80 años, había enterrado a 3 esposas y a 4 hijos y seguía trabajando su pequeña parcela con las manos nudosas y torcidas. El viejo estaba sentado junto a la estufa, remendando una red. No se levantó cuando entró el señor, solo inclinó ligeramente la cabeza. «Se te ha muerto el hijo, Barin», dijo sin preámbulos. «Dios lo ha llamado». Dmitri Nikolayevich se sentó en un banco tosco. El calor de la estufa y el olor a pan negro y a humo le resultaron extrañamente reconfortantes. «¿Por qué, Fiodor?», preguntó de pronto, y su propia voz le sonó ajena. «¿Por qué se lleva Dios a los niños y deja a los inútiles como yo?». El viejo sonrió con tristeza, sin dejar de remendar. «Dios no se lleva a nadie, Barin. Nosotros nos vamos. El niño vivió lo que tenía que vivir. Tal vez vino solo para enseñarte algo». «¿Enseñarme? ¿Qué puede enseñarme un niño de 9 años?» Fiodor dejó la red y lo miró con ojos claros, casi infantiles. «Que la vida no es lo que tú crees que es. Tú vives como si fueras eterno, Barin. Haces cuentas, compras tierras, asciendes en el servicio. Y mientras tanto, la vida pasa por tu lado como un río y tú estás en la orilla calculando el precio del agua. Tu hijo te quería, te esperaba todas las noches para contarte algo, pero tú siempre tenías asuntos importantes. Ahora ya no te espera». Dmitri Nikolayevich sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Lágrimas, lágrimas que no había derramado ni siquiera en el entierro, comenzaron a correr por sus mejillas. Lloró como no recordaba haber llorado nunca, con sollozos profundos y dolorosos, como un niño. Fiodor no lo consoló con palabras vanas. Solo puso una mano áspera sobre su hombro. «Hay 2 vidas, señor, la que hacemos nosotros y la que Dios nos da. La que hacemos nosotros está llena de ruido y vanidad. La que Dios nos da es silenciosa y verdadera. Está en el pan que comemos, en la tierra que tocamos, en el amor que damos sin pedir nada a cambio. Tú has vivido la primera. Ahora puedes elegir la segunda si aún te queda tiempo». Aquella noche, Dmitri Nikolayevich no durmió. Caminó por la casa oscura, entró en la habitación que había sido de misa y se sentó junto a la cama vacía. Recordó todos los momentos perdidos, recordó también su propia infancia, cuando su madre lo abrazaba y él sentía que el mundo era bueno simplemente porque ella estaba allí. Recordó cómo había ido olvidando ese calor a medida que ascendía, que poseía, que triunfaba. Al amanecer, tomó una decisión que sorprendió hasta a él mismo. Cedió la mayor parte de sus tierras a los mujiks, conservando solo lo suficiente para vivir modestamente. Renunció a su cargo en el servicio. Bárbara, al principio,
Creyó que había enloquecido. Luego, al mirarlo a los ojos, vio algo que no había visto en 30 años de matrimonio: a un hombre vivo. Los años que siguieron fueron extraños y hermosos. Dmitri Nikolayevich trabajaba en el campo con sus propias manos, cosa que los vecinos consideraron escándalo y locura. Bárbara, al principio con reticencia, comenzó a ayudarlo en el huerto. Olga se casó con un hombre pobre pero honrado. Sergei, tras una herida en la guerra, volvió y encontró a su padre cambiado, y por primera vez hablaron como padre e hijo. Cuando la muerte llegó por fin a buscar a Dmitri Nikolayevich, ya anciano, lo encontró sentado bajo un viejo tilo, mirando cómo se ponía el sol. No tuvo miedo. Tomó la mano de Bárbara, que había envejecido a su lado con dignidad y amor verdadero, y murmuró: «He vivido 2 vidas. La primera fue larga y vacía, la segunda corta y llena. Gracias a Dios por haberme mostrado la diferencia antes de que fuera demasiado tarde». Y así murió, con una sonrisa serena, como quien regresa a casa después de un largo viaje inútil. Hermanos míos, la enseñanza que nos deja este cuento es la siguiente: no busquéis la vida en las cosas que se pueden contar o medir, ni en el oro, ni en los honores, ni en el aplauso de los hombres. La vida verdadera no se posee, se vive. Está en el amor que dais sin esperar recompensa, en el trabajo hecho con las manos y el corazón, en la humilde aceptación de que sois mortales y que cada día es un don que no merecéis. Todo lo demás es ilusión. Quien lo entiende tarde sufre. Quien lo entiende a tiempo, aunque sea por el dolor más grande, se salva. Que Dios os conceda a cada uno ese dolor necesario que os despierte antes de que la noche caiga para siempre.